gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos un día más a mi canal y a un nuevo video. Si de casualidad es tu primera vez por acá, mi nombre es Jenny y hago contenido de viajes, de vlogs y de mi vida en Cuba. En el día de hoy vamos a estar recorriendo toda la calle Acosta. ¿Cómo vive el cubano actualmente? ¿Qué hace en su día a día por las tardes? Porque ya es por la tarde. Todo eso lo vamos a estar averiguando en el día de hoy. Así que te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y sin más muela, vamos a comenzar este recorrido. Bueno, mi gente, les voy a contar un poquito sobre esta calle. Esta calle se extiende desde Ejido hasta la Avenida del Puerto, en el centro histórico de La Habana Vieja. En la calle Acosta y todos sus alrededores se asentaron en la primera mitad del siglo XX numerosas familias de origen judío y por ende dieron lugar al barrio judío de La Habana. Díganme algo, qué interesante. También les cuento que la principal atracción turística de la calle Acosta es el famoso Arco de Belén, el más antiguo de su tipo en toda Cuba. Dime algo. Pintoresco detalle arquitectónico que permitía la comunicación del convento de Belén con el antiguo hospital, que a día de hoy ya ese hospital no existe. Pero ahora lo que no recuerdo es si aquella era de 1 kilo o era de 2 kilos. En fin, ahí está. La pelota en la pared.
en la esquina queda una farmacia que miren, pueden ver más o menos que no tiene casi medicamentos. Para no decir que los estantes están totalmente vacíos. Ahí está un señor tocando. Y esa gente por aquí. Y esa señora no ha escuchado al señor que está tocando. Vale, te digo a ti. De uno. Un solar. Y esto de aquí es un restaurante que está arriba. Aquí otro solar. Vamos a entrar. Un poco oscuro. Esto es un típico solar de La Habana. No todos son iguales, pero más o menos casi todos son parecidos. Arriba también hay casas y se sube por estas escaleras. Pero esos solares se los vas a encontrar en cualquier lado de La Habana Vieja. En cualquier. Les iba a comentar que una vez vine a ese restaurante que se llama Don Lorenzo y la ropa vieja estaba dulce y las personas que andaban con nosotros no les gustó mucho el lugar, pero la verdad que siempre hay gente ahí arriba y estaba como un grupito así tocando y tal. Vaya, pues si quieres ir. Aquí en La Habana Vieja se van a encontrar un montón de visitas así, parqueados por donde quiera. Y ahora este. Va a saludarle mismo en medio de la calle, qué bonito. Vamos por aquí. Ahí, que para el tráfico. Igual a ti. ¿Verdad que nosotros los cubanos somos guarosos? Muy típico, poner la música bastante alta, como para todo el barrio, para toda la calle, muy normal. El dueño de la calle. ¿Hubiera alguien ahí ahora? Veo ese llenito de latas y de cosas. ¿Esto era un edificio antes? Un edificio. Mira cómo está. Pasan cantidad de carros y de cosas. Otro momento más nada en los videos que nos encontramos cambiando la basura, recogiendo la basura. Qué bueno, deberían hacerlo todos los días.
partecita azul que ven ahí copian el paquete. Nunca, creo que solo una vez o 2 veces hemos venido ahí a copiar el paquete, porque normalmente cuando yo voy a San Miguel lo copio por allá por casa de mi mamá, porque ahí sale más barato, ¿entienden? Y aparte ya yo me llevo con el que lo copio, yo se lo dije, yo le copio algo y él sabe ya lo que nos gusta y lo que no nos gusta y todo eso. Así que bueno, pero está cerca básicamente de la casa, así que en algún aprieto, algún algo, venimos aquí y copiamos en la memoria. Porque aquí en Cuba no se usa Netflix, caballero. No, aquí tú quieres ver una película o algo de eso, ven al paquete, que esa gente lo tienen todo. Todo. Caballero. No es por nada, pero últimamente en casi todos los videos muestro basura, porque creo que es una forma en que la gente tome un poco de conciencia y vean a través de una pantalla cómo se encuentra la ciudad y lo sucia que está. La gente y también las personas, o sea, la empresa comunales, que son esos carros que tienen que recoger la basura periódicamente y no lo hacen. Entonces también les muestro cómo se encuentra la arquitectura de La Habana Vieja, sobre todo, y de Centro Habana, que son los lugares donde últimamente estoy frecuentando más, haciendo los videos. Y no puedo dejar de mostrarles, porque es muy triste, y muchos me los han dejado también en los comentarios, es muy triste ver cómo se encuentra ahora La Habana a lo que era antes, ¿entiendes? Que La Habana, como dicen algunos por ahí, La Habana era La Habana, no como está ahora. Entonces creo que es como también un llamado al mundo en general también, de que hay que cuidar las cosas y también hay que darle mantenimientos a las cosas para que puedan seguir durando. Porque por ejemplo este edificio que está aquí, como otros que hemos visto a lo largo de todos los videos que hacemos aquí en esto, ¿tú crees que es para que estos edificios estén así? Y las familias que vivían ahí, en algún momento cuando esto se derrumbó, hubo algún fallecido, entonces es muy triste. Por cierto, que yo no les he actualizado más, pero ustedes se acuerdan el video que yo hice de las personas que se le había derrumbado el edificio y que están en un centro deportivo ahí esperando que le asignen alguna vivienda. Pues mi gente, esa gente todavía están ahí esperando, pasando tremendo trabajo, tremenda cosa. Hay como 7 familias ahí y ¿hasta cuándo va a haber? Pero bueno, el tema de hoy es recorrer la calle Acosta, pero bueno, así es como está, cómo vive la gente por las tardes, que básicamente lo que hacen es, algunas personas estar cocinando en su casa y otras pues normal se sientan afuera a hablar con el vecino, a contar la historia, ir a copiar el paquete, ¿entiendes? Esas cosas así. En fin, vamos a seguir, que nos queda poquitas cuadras ya. Vamos. Por cierto, si has llegado hasta este punto, estoy esperando por ti para que tú le des like al video, te suscribas al canal si no lo has hecho y lo compartas. Vamos, que voy a estar esperando, porque si no, no puedo continuar, lo siento. Esa es mi gasolina. ¿Ya lo hiciste? Bueno, ahora sí vamos a continuar.
tumba un edificio y hacen o un parqueo o un parque. Miren los niños jugando. Qué cómico. No pongan ellos. Ah, no, esto lo que se llama es la manito, que es... Se parece mucho al tenis, pero es con la mano en vez de con una raqueta o algo de eso. No entiendo bien cómo es ese juego, pero es así. No me veis, tío. ¿Vio? ¿Estás filmando? Sí. Los Illuminati, cabrón. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de la calle Acosta. Vamos a cruzar porque quiero darles una curiosidad. Vamos a ver. Bueno, yo les cuento que esta preciosura que se encuentra delante era antes, por allá por el siglo XX, por allá, era antes la embajada de España. Que ahora, bueno, después de eso la trasladaron, pero era esta de aquí. Fíjense, si logran ver, la gente linda que me sigue de España, pueden ver ahí algunas insignias de España. Y ahí está. Ahí está. Y por las tardes ven aquí en este paseo de la Alameda, viene gente, se sientan aquí a conversar un rato. Ahí enfrente también el malecón, a tomarte su traguito. Vamos a dar la vuelta. Miren, hay algunas personas, igual que aquí en esto que yo le digo la flota, pero no se llama la flota. Miren. Y de pensar, caballero, el cubano que me vea, que haya emigrado, no me va a dejar mentir. De pensar que antes todo este malecón estaba lleno de gente, que prácticamente tú no te podías ni sentar. Gente vendiendo chuchería, gente vendiendo hasta vino, gente vendiendo flores, gente vendiendo, en fin, de todo. Y yo creo que una de las cosas características que te puedes encontrar aquí en el malecón son esos músicos con guitarra por todo malecón para dar serenata, o si estás en un grupo de amistades también. O sea, esos tiempos se extrañan y ustedes no saben cuánto. Muchísimo. Ahora no se compara para nada a como era el malecón antes. Aquí el cubano que me vea y haya emigrado me lo va a dejar en los comentarios, estoy segura. Y bueno, mi gente, hasta aquí el videito por hoy. Espero que te haya gustado y encantado, y sobre todo hayas conocido un poquito más sobre la vida cotidiana del cubano y un poquito de historia también de las calles de La Habana. Te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo videito nuevo. Y ya, mi gente, sin más muela, nos vemos en el próximo video. Bye.